Vamos a compartir entonces aquí ahora la pantalla, para que puedan ver entonces así el estudio que vamos a estar desarrollando en esta preciosa hora. Otro de los milagros de Jesús, eh, que vamos a ver entonces cuál es esta noche. El milagro, pues es Jesús sana a un ciego de nacimiento. No es la primera vez que vemos un milagro como este, ya hemos visto otros milagros donde Jesús sanó a ciegos, pero este milagro, además también del método que utiliza Jesús, también es un milagro único en el sentido de que es el único milagro en los evangelios, ¿ok? En los evangelios, porque sí, en los hechos y habla de otros milagros que de una condición desde que sufrían desde el nacimiento, pero en los evangelios este es el único milagro que se menciona o señala o identifica que el ciego nació ciego, ¿ok? O sea, que su ceguera vino desde que nació. ¿Ok? Es el único milagro en los evangelios que lo presenta de esa manera, como único que esta condición de salud la había, contraído desde el nacimiento, nació así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a ver este milagro porque el método que Jesús utiliza también es un poquito raro. De hecho, si usted puede observar en la lámina que tengo presente aquí, no sé cuán fácil se le haga, pero mire a ver si usted observa algo ahí. Además de la lámina como tal, o sea, del hombre que está ahí, una mano, pero le llama la atención algo. Pastor, el ciego tiene algo en el ojo Ajá, como puesto. ajá, muy bien. Eso no es no es un maquillaje, ¿sabes? Así que no es que Jesús lo está maquillando. No, pero que él lo toca también, Jesús lo toca. Sí. De hecho, por eso le decía, ¿verdad? Que este milagro, además de ser único en el sentido que en los evangelios que identifica que es un ciego de nacimiento, nació así, Jesús también utilizó una técnica un poquito, aunque ya la hemos visto en otros milagros, pero aquí en los ojos, que es que Jesús escupe, hace un lodito y se lo unta en los ojos. Por eso es que usted ve esa manchita que está ahí, eso ahí es una mezcla de saliva con tierrita. Así que del domingo en adelante vamos a estar orando así por los enfermos que quieran que yo ore por ellos. Voy a escupir y voy a ver cuántos se atreven. Estoy seguro que la fila no va a haber ni uno. Pero, pero hago una salvedad muy importante, que la sanidad del ciego no fue por la saliva o por el fanguito ese, el lodito que hizo Jesús. ¿Ok? Así que eso lo hace también interesante, porque si fuese así, usted sabe cuánta saliva de Jesús estuvieran diciendo por ahí que están vendiendo, que la tienen. Mira, fuimos allá donde encontramos saliva y la cogimos un frasquito, saliva de Jesús. Si usted da una donación de $500, le enviamos en su casa una salivita de Jesús. Ay, señora. Gracias a Dios que no fue por eso. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver cómo fue que ocurrió la sanidad de este ciego, que es algo que de hecho es una de las enseñanzas para nosotros hoy, ¿verdad? Está relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 9 versos 1 al 7. Es la porción bíblica para este milagro. Y entonces, pues dice así. Vamos entonces a entrar a leerlo y como siempre digo, ¿verdad? Pues compartimos algunas ideas acerca del texto bíblico. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Establece claramente primero que el ciego nació de esa manera, ciego. Y por eso es que le decía que en los evangelios
Es el único milagro que da ese detalle. En ninguno de los demás milagros se decía que venía de nacimiento. Pero otra de las cosas que me llama la atención en ese verso 1 es que Jesús lo vio, pero ese vio o ver no es simplemente de verlo y saber que estaba allí, ¿ok? Sino que se interesó en él. O sea, le llamó la atención. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque cuánta o cuántos de nosotros no vemos o vemos diariamente un montón de cosas, pero pasamos de largo, ¿verdad? Lo que enseña o lo que encierra en ese ver o ese vio es que Jesús siempre tuvo tiempo donde había necesidad. Entonces ya eso nos dice a nosotros también al Dios que nosotros tenemos, al Dios que nosotros le servimos. Es un Dios que es compasivo, ¿ok? No es un Dios que está lejano, es un Dios que está cercano y se identifica con nuestra necesidad y está dispuesto a intervenir en nuestras necesidades. Y eso pues nos debe dar a cada uno de nosotros pues esperanza, confianza de saber el Dios que nosotros tenemos. Verso 2 le dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Primero que nada, pues da a entender que los discípulos o este ciego era bastante conocido en ese lugar. Incluso que los discípulos lo conocían. ¿Por qué? Pues porque los discípulos le dicen, ¿quién pecó? Este es su padre, para que haya nacido ciego. O sea, los discípulos sabían que este ciego nació de esa manera, por lo tanto ya lo conocían. Entonces también pues interesante la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? Este, este se refiere, o sea, o el ciego o sus padres fueron los que pecaron para que él haya nacido ciego. Esto obviamente, esa pregunta no está hecha de una manera retórica, ¿verdad? O sin sentido. Es una pregunta que rondaba obviamente en la tradición de aquel tiempo, en el contexto religioso, ¿no? De que se creía que una persona que naciera con X o Y condición era porque o había pecado esa persona o que sus padres habían pecado y esa persona pues heredó las consecuencias. Esa era la idea que se tenía y bajo esa idea es que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús. Y qué maravilloso que Jesús contestó a esa pregunta para traer una claridad, ¿no? Y romper con ese mito. ¿Ok? Pero también la pregunta de quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Esa pregunta también nos señala o nos habla a nosotros hoy de que muchas veces nosotros juzgamos sin saber. Por ejemplo, de hecho, usted se acuerda también el, el personaje, ¿verdad? De Job, ¿no? El Job en la Biblia, que es reflejo, ¿verdad? El sufrimiento, en un momento dado que sus amigos lo empezaron a juzgar, diciendo, algo ha hecho este que por eso está en esa condición. Y verdad que usted ha escuchado eso, y eso se llama juzgar. Usted ha escuchado que dicen, ese algo hizo, por eso es que está de esa manera, porque algo hizo. Así que hoy día todavía se sigue juzgando de esa manera y, y nosotros pues no estamos llamados a eso. De hecho, la palabra nos enseña, nos dice claramente que no debemos juzgar, ¿verdad? Para que nosotros no seamos juzgados. Solamente Dios es el justo. Aunque sabemos y entendemos claramente de que el pecado
trae unas consecuencias, ¿no? Si yo peco deliberadamente y sigo pecando deliberadamente, pues voy a cosechar unas consecuencias negativas, ¿ok? Sea no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico, ¿ok? Eh, Porque usted sabe cuántas personas han contraído una enfermedad producto de llevar una vida bien pecaminosa, una vida de libertinaje. Pues entonces cosechan, ¿verdad? Unas consecuencias, ¿no? Producto de ese pecado. Así que esa pregunta de que le hacen los discípulos es una pregunta porque ellos tenían esa idea por lo que les dije, que eso se venía rondando desde el Antiguo Testamento, que ese era el pensamiento que una persona tenía una condición y esa condición era porque había pecado él o o alguno de sus padres pues habían pecado. ¿Ok? Y obviamente Jesús la clarificó en el verso número 3 que dice, respondió Jesús. Y gloria a Dios que vuelvo y repito, esa pregunta no se quedó sin respuesta. ¿Ok? Porque todavía entonces estaríamos acusando a la gente de que su condición es porque pecó o porque sus padres pecaron y le heredaron la consecuencia a él. ¿Ok? Y estaremos juzgando. Aunque vuelvo y le repito, eh, ¿verdad? Lo que dije de que el pecado sí, obviamente trae unas consecuencias. Claro que sí, hermano. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Ahí le mató el gallo en la bolsa. Claramente. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que Jesús contestó muy bien la pregunta, haciendo ver de que aquí no tiene que ver ni quién pecó, si él o su padre, para la condición que esta persona tiene de nacimiento, sino que es para que en esta hora, ¿verdad? Estoy parafraseando aquí lo que Jesús acaba de decir en el verso 3. En esta hora, pues lo que yo voy a hacer sea una obra que glorifique a Dios. Entonces también esto nos enseña para nosotros a que podamos siempre comprender y entender para nosotros los cristianos, porque sabemos que el mundo jamás lo va a poder pensar ni menos analizar de esta manera. Pero para nosotros, el cristiano tiene, y utilizo esa palabra, tiene, ¿ok? Y subráyela, ¿ok? Porque estoy haciendo énfasis en esa palabra tiene que entender, comprender y aceptar que las circunstancias adversas que vienen a nuestra vida, siempre Dios tiene un propósito en ellas. Siempre Dios tiene un propósito para Él glorificarse, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Y sabemos, Pablo dice, y sabemos, o sea, ya está, ya eso está declarando, hermano, que estamos totalmente seguros, convencidos, ¿ok? Por eso es que le decía que subrayaran la palabra tiene, porque hay que aprender a eso, hermano, de que lo que nos suceda a nosotros en las situaciones adversas, pruebas que se nos presentan, para nosotros los hijos de Dios que lo amamos, es que Dios lo permite porque tiene un propósito para él glorificarse y para bendecir nuestras vidas, para que nosotros podamos aprender. Y también como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, que dice que para la misma vez que nosotros, la misma consolación que nosotros recibimos en nuestras pruebas, nosotros podamos consolar a otros. O sea, seamos también de instrumentos de bendición para otros. Pero cuando no comprendemos eso, hermanos, pues caemos entonces en la trampa del enemigo de acusar, de culpar a otros de nuestras situaciones
e incluso acusamos o culpamos a Dios, ¿verdad? De nuestras situaciones. Claro, esto tampoco niega, ¿verdad? Ni releva la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? En el sentido de que si yo obviamente hice cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Que yo sé que son, vamos a decir, en contra de la voluntad de Dios, pues obviamente, hermano, pues no me puedo quejar de lo que estoy cosechando, ¿ok? Pero cuando somos hombres y mujeres de Dios que buscamos siempre hacer la voluntad de Dios, mire, las situaciones adversas que llegan a nuestra vida es porque Dios las permite y tiene un propósito en ellas y se va a cumplir, ¿ok? Verso 4, Jesús entonces sigue diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, Jesús establece claramente que mientras Él estuviera en la tierra, tenía que aprovechar cada oportunidad que se le presentaba para hacer la obra de Dios. Entonces este verso también, si lo traemos a nuestra realidad, hermanos, lo aplicamos también a que nosotros tenemos que entender, hermanos, que usted y yo no vamos a estar aquí toda la vida, o sea, en esta tierra. O sea, un día usted y yo nos vamos a morir. Y lo que se quedó sin hacer, se quedó sin hacer. Y entonces, y cuando digo lo que se quedó sin hacer, no solamente quiero que lo veamos en el aspecto espiritual, ¿verdad? De nuestra salvación. Sí, eso está incluido ahí, pero también en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia. Como yo siempre digo, en esta gran nación, aquí, la idea lo normal, entre comillas, lo aceptable, entre comillas, es que usted viva para trabajar. O sea, trabaje, 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 trabaje y trabaja. Olvídese de su familia. Trabaje, trabaje y trabaje y trabaja. Eso es lo que se enseña en esta nación, hermanos. Tristemente. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos tantas cosas valiosas como, por ejemplo, ver crecer nuestros hijos. Y no solamente verlos crecer, sino disfrutarlos en cada etapa de su crecimiento. Porque cuando ya venimos a abrir los ojos, que ya yo estoy un poquito más relajado entonces en cuestión de trabajo, ya mis hijos están casados. Yo no los vi crecer. Por eso Jesús dice, me es necesario. Por tanto, hermano, las oportunidades no se dan todos los días. Entonces, pues eso nos llama la atención a nosotros. ¿Qué cosas yo debo haber hecho ya que la estoy postergando? Y como les decía, queridos hermanos, no solamente lo veamos en el aspecto espiritual, ¿verdad? De nuestra salvación, que claro que sí, eso es lo más importante. Pero de nuestra vida personal, ¿qué cosa yo estoy postergando? Dándole largas y largas y largas, pensando primeramente de que mañana voy a tener otro día. Bueno, permite el Señor que siempre veamos otro día, ¿no? Pero el único que tiene la garantía de eso es Dios, nosotros no. Por tanto, el día de hoy es lo que tenemos seguro, hermanos. Por eso Jesús dice, me es necesario, o sea, mientras yo esté aquí en la tierra, cumpliendo con este ministerio, tengo que hacer las obras de Dios. No puedo perder el tiempo. Tengo que hacer lo que el Padre me envió a hacer mientras esté aquí, porque un día no voy a estar aquí
Y obviamente nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y dice la palabra que ascendió al Padre. Y hoy está el Espíritu Santo en Pas- nosotros y con nosotros. Pastor, Ajá, amén. entonces, en este verso lo que quiere decir es que él tiene que hacerlo antes de que se vaya, Sí, ¿no es verdad? Es como que nos dice a nosotros, ustedes pasa el día y pasa la noche, pasa el día y pasa la noche, hasta que nadie puede trabajar, o sea que cuando ya se mueren y no exactamente. hacen las cosas que Ya. vinieron, que tienen que hacer. Ah, exacto. Eso es lo que quiere decir. Exactamente, por eso es que Oh, correcto, por eso es que dice claramente el texto. Jesús dijo, entre tanto el día dura, o sea, el día no, claro, lo vemos también en el sentido, ¿verdad? Literal del día, 24 horas, como nosotros medimos el día, pero también lo vemos mientras tengamos vida, ¿ok? Y la noche, además de verla literalmente, ¿verdad? Cuando se pone el sol, es cuando llega la muerte, hermanos. Entonces, dígame ustedes un ejemplo, con evidencia, no de que alguien me lo dijo, no, de que usted tiene evidencia de que algún muerto ha salido. Digo, mire, sí, a mí se me quedó esto para hacerlo, lo voy a hacer. Dígame cuánto han tenido la oportunidad de ver eso. Nadie, porque ningún muerto que se ha ido ha regresado. Ay, señor amado. Así que una vez usted y yo nos muramos, hermano, lo que se quedó sin hacer, se quedó sin hacer. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades, queridos hermanos? Prioridades con lo que yo le dije, de que en esta gran nación lo que nos empujan es que trabajemos para vivir en vez de vivir, o sea, en vez de lo que nos enseñan de vivir para trabajar. En eso es lo que nos enfocamos, en vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Entonces, pues, en ese intervalo se nos van tantas cosas, hermanos. Ay, señor, tantas cosas. Mire, cuántas familias se han destruido por el trabajo. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el trabajo? Fíjese que el trabajo, algo positivo, algo bueno, algo que es necesario y que todo lo tenemos que hacer. Pero ¿cuántos matrimonios y familias se han destruido por el trabajo? ¿Por qué? Porque no saben establecer prioridades. Así que mire, vuelvo y repito, ¿verdad? Ese texto nos da tela para cortar un buen rato y que nos llama la atención, nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Qué cosas necesarias tú y yo estamos postergando? ¿Mm? Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Y podemos contestar esa pregunta. Pero permita el Señor, ¿verdad? De que cada uno de nosotros podamos este, conseguir la respuesta y hacer lo que tenemos que hacer antes de que la noche venga. ¿Ok? Entre tanto que estoy en el mundo, Jesús dijo, luz soy del mundo. Aunque todo esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero simplemente una idea que estamos trayendo. Entonces, después de Jesús clarificar, ¿verdad?, la pregunta que le hace a los discípulos, hace entonces lo que tiene que hacer con este ciego que es de nacimiento. Dice, dicho esto, o sea, de haber clarificado, ¿verdad?, lo que surgió con la pregunta de los discípulos, aquí Jesús hizo algo. Dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ese fue el método. Escupió, después con el dedito lo empezó a mover así. Chi, 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 chi. Ay, déjame, todavía falta. Dame echar otro poquito más. Ahí, otro más. Ahí está. Mira, está buena. Tiene buena consistencia ahora. Ay, hermanos. Ay, señor. Y vamos, cieguito, ven acá. Para la cabeza. Ahí, bien, bien paradita. Ven, no te muevas, no te muevas. Chic, 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 chic.
Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Y untó con el lodo los ojos del ciego. Como dicen, como hacía mi mamá cuando uno estaba medio enfermo, o sea, enfermo con el catarro, venía con el Vicks Vaporú y sí, lo empavonaba todo el pecho a uno y después lo ajopaba de pies a cabeza a uno para que botara la fiebre. Ay, señor. Pero funcionaba, ¿sabes? Funcionaba. Ay, mi señor. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces, Pastor, yo todavía me embarro de Vivaporú. no, no, venga, No, venga. pastor, y yo, a los nietos también, y a Jeffrey que tenía asma, siempre. Ok. Y No después funciona, funciona. lo envuelvo como un pastel. Sí, sí, no, obviamente las madres, ¿verdad? Y las abuelitas siempre son, obviamente, por el amor, ¿verdad? Y es un gesto de amor, ¿verdad? Muy bonito. Y sí, pero me recordó eso sí, de que mi mamá siempre hacía eso cuando uno estaba medio malito, así del catarro, untaba en el pecho ese virgen, pavonaba así. Ay, señor. Bueno, pues entonces aquí dice, ¿verdad? Que Jesús hizo eso y untó el lodo en los ojos del ciego. Pero les dije que ahí no es que se obró el milagro, o sea, la saliva, aunque, déjeme hacer un dato aquí, ¿verdad? ¿Cómo diría? Parte del contexto, ¿ok? Cultural de aquel tiempo. En aquel tiempo se creía, ¿ok? Que la saliva tenía, ¿cómo se llama? Propiedades curativas. ¿Ok? Eso era parte de la creencia que se hacía. Así que Jesús no hizo nada extraño que no era conocido en aquel tiempo, ¿no? Dentro de la cultura popular de la gente en aquel tiempo. Se hacía, hermanos, ¿ok? Porque se creía que la saliva tenía propiedades curativas. Pero la saliva de Jesús no fue lo que trajo la sanidad del ciego, sino lo que dice el verso 7. Mire, y le dijo se refiere al ciego. Le dijo, le da una instrucción, le da una orden, le da un mandato que le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Así que, ¿cuál fue la orden? Que fuera a lavarse en el estanque, Muy bien. ¿A quién le dio esa orden? al ciego. Al ciego. Muy bien. Y usted dirá, pastor, pero pues son preguntas tontas. No, 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 no. Mm, Porque la orden o el mandato, ¿verdad? Que Jesús le dice al ciego, vete ahora y lávate en el estanque de Siloé. Así que el ciego se fue a lavar siendo ciego. Ay, 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 ay. ¿Ok? ¿Por qué yo digo eso? Porque mire, lo dice ahí, dice, fue entonces, o sea, refiriéndose que el ciego obedeció la orden, el mandato de Jesús. Fue obediente, hermanos, y eso es importante. Esa es una de las enseñanzas que también nos trae este estudio bíblico. La obediencia siempre va a ser recompensada, hermano. La obediencia siempre trae bendición. Dice, fue entonces, o sea, el ciego obedeció, dice, y se lavó, o sea, tal como Jesús le dijo, vete a lavarte ahora al estanque, los ojitos, ese lodito que te puse ahí, vete y quítatelo ahora. Y dice el texto que el ciego que fue ciego al estanque, dice, regresó viendo, recuperó la visión. Ahora, ¿por qué fue que ocurrió el milagro? Pues porque él obedeció. la obediencia. La obediencia. No fue
el fanguito, ¿verdad? Con saliva que Jesús hizo y le untó a los ojos del ciego. No, 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 no. Fue la obediencia Ujú. del ciego que lo hizo tal como Jesús lo indicó, ¿verdad? Que lo hiciera. Él lo hizo y fue recompensada. Así que, ¿verdad? Y entonces también nos llama la atención, queridos hermanos, que aquí el ciego obró o obedeció, es la palabra correcta, obedeció por fe, porque él se fue a donde Jesús lo envió, se fue ciego. Y él por fe se fue. Y Dios recompensó la obediencia y la fe que él tenía, que hizo que recuperara la visión. Entonces esto es importante porque muchas veces nosotros tenemos que ver primero o queremos ver primero para después creer. ¿Ah? Entonces pues nos llama la atención eso, hermano, que el milagro se actúa por la fe. Es el método en que Dios va a obrar para nuestro milagro. Es por la fe. Nosotros tenemos que activar esa fe como lo hizo este ciego, que siendo ciego obedeció las instrucciones de Jesús en fe y regresó recompensado, totalmente con la visión nueva, recuperada su visión. ¿Ok? Así que me imagino que fue algo, ¿verdad? Súper asombroso para el ciego en el sentido humano. ¿Por qué? Porque el ciego no había visto nunca. Era ciego de nacimiento, hermanos. Imagínense lo sorprendido que él estaría. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Vuelvo y repito, pues porque él nunca había visto. Él no sabía lo que era la claridad. Él vivía en un mundo de oscuridad. Así que me imagino que fue algo súper impactante, ¿verdad? Para el ciego, al ver entonces esa nueva visión, ¿no? Ahora ver con sus propios ojos lo que era realmente el mundo, ¿no? De hecho, usted puede seguir leyendo en este capítulo, ¿verdad? De Juan, los versos siguientes de este milagro, porque eso trajo una controversia. Claro, nosotros no lo vamos a tocar aquí porque no es el tema, ¿no? Pero usted lo puede leer después, la controversia que trajo porque Jesús había hecho el milagro un día de reposo y los fariseos, ¿verdad? Le llamaron la atención y llamaron al ciego a que diera cuentas, ¿no? De qué es lo que había pasado. Pero eso usted lo puede leer después para que obviamente conozca un poco más esos detalles. Así que el relato del ciego de nacimiento es una de las más poderosas manifestaciones del poder de Cristo y de su identidad, o sea, de identificarse Cristo como la luz del mundo. Porque hoy Jesús sí puede sanar aquellos que estén faltos de visión física, ¿verdad? Lo puede hacer el Señor, claro que sí, Jesús. Pero más allá de eso, hoy Jesús puede traer vida, perdón, luz a aquellos que están ciegos espiritualmente. Por eso es que identificamos o decimos que Jesús se identifica aquí como la luz del mundo, porque Él puede traer luz, claridad a nuestra vida espiritual. Porque aquellos que viven en el pecado, pues viven en un mundo de oscuridad. Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento, una condición considerada incurable en su tiempo, porque era nacido ciego, ¿verdad? Era imposible que se curara. Y realiza un milagro que no solo restaura la vista física, sino que ilumina las tinieblas espirituales de quienes lo rodean, ¿verdad? Y por eso también les dije que leyeran parte de los versos finales o parte del capítulo, los versos siguientes, para que vean, ¿verdad? Que ese milagro de Jesús, pues trajo también situaciones que pudo
puso a pensar a las líderes de aquel tiempo. ¿Okay? En este milagro Jesús no solo devuelve la vista física, sino que también revela una verdad espiritual más profunda. La ceguera del alma solo puede ser sanada por Él. Por eso es que se identifica como la luz del mundo. Mientras esté en el mundo, Jesús dijo, luz soy del mundo. Porque la ceguera del alma, o sea, la ceguera espiritual, el único que puede sanarla se llama Jesucristo. Y por eso les decía que hoy hay gente que puede tener una visión perfecta, 20/20, pero pueden estar ciegos espiritualmente del alma. Y solamente Jesucristo cuando llega a sus vidas es que puede traerle libertad. Aquí se revela la esencia del ministerio de Jesús. Como yo les dije en el primer verso, que dice Jesús vio, más allá de verlo, o sea, implica que Jesús está siempre atento a nuestra necesidad. Por eso revela la esencia del ministerio de Jesús, que es ver al que otros ignoran, porque todos allí, incluso los discípulos, sabían que este ciego era ciego de nacimiento, pero no se podía hacer nada. Pero qué bueno y maravilloso es saber que nuestro Dios es un Dios que siempre está atento a todos aquellos que tenemos alguna necesidad. No pasamos desapercibidos para nuestro Dios. Sanar al que el mundo desprecia, como lo hizo con este ciego, y manifestar la gloria de Dios en medio del sufrimiento humano. Y todavía el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios lo sigue haciendo hoy día, en este tiempo. Este pasaje nos confronta con preguntas que aún hoy, pues, podemos hacer. Primero, primera pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento? Usted no ha escuchado que hay gente que dice, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Usted ha escuchado eso? Ay, pero ¿por qué Dios permite que haya tanta hambre en el mundo? Bueno, pues, ¿cómo podemos contestar esta pregunta? ¿Por qué existe el sufrimiento? No, yo soy un impío que trabajo con ustedes. Soy compañero de trabajo. Y digo, ese Dios que tú me estás hablando, ese Dios es un injusto. ¿Por qué? Porque si es un Dios que tú me dices que es tan grande y tan poderoso, ¿por qué permite el sufrimiento en gente inocente? Dile, contéstame esa. ¿Qué usted me diría? No, no me diga, consúltelo en las páginas amarillas. Vamos, ¿qué usted me diría? ¿Ah? O búsquelo en Google. Vamos a buscarlo en Google. Ay, Yo señora. diría yo diría que por el pecado, ¿entiendes? Por el pecado, Señor, lamentablemente hay gente que vive en una vida, todos somos hijos del pecado, pero hay gente que vive en una vida demasiado desorganizada. Eh, Muy- y sí, sí, muy bien, muy bien. Y exacto, y yo ato, ¿verdad? Eso que dice la hermana Flavia, que es correcto, ¿verdad? Pero trayéndolo en quizás una manera, vamos a decir, más teológica, ¿verdad? Pero de lo mismo que dice la hermana Flavia. Es porque vivimos en un mundo caído. O ahí, sea, mire, hermano, la gente todavía no se ha dado cuenta o no han pensado con profundidad hasta dónde llegará la caída ya de Adán y Eva, hermano. Todo lo que se ha venido arrastrando, aunque Jesucristo vino para restaurarnos, ¿verdad? Pero todavía vivimos aquí hasta que Él vuelva otra vez y establezca entonces, como dice la palabra, esa nueva Jerusalén y que dice la palabra que después van a echar entonces al diablo al infierno, al lago de fuego y azufre con todos sus seguidores. Pero hasta que eso no ocurra, hermanos, vivimos en un mundo caído y por ser un mundo caído, arrastramos esas consecuencias que tristemente, como decía, pues hay inocentes que la sufren, como por ejemplo lo que dije,
del hambre, ¿verdad? De tantos niños en lugares en el mundo que pasan hambre y otros países que botan las comidas. Entonces, es por eso, hermanos, es porque vivimos en un mundo caído. ¿Está ligado al pecado ese sufrimiento? Claro que sí, por lo que dije, el mundo caído. ¿Puede Dios manifestar su gloria en medio del dolor? Claro que sí, hermanos. Y eso es lo que la iglesia, ¿verdad? Pues predicamos y proclamamos, que a pesar de que vivimos un mundo caído, pero a través de nosotros, la iglesia de Jesucristo, pues podemos mitigar un poco, ¿verdad? El dolor. Por eso es que hoy existe los misioneros, ¿verdad? Que llevan la palabra, ayudan a distintos países, allá tienen distintos ministerios sociales para ayudar a la gente. Pues por eso, hermano, porque pues a través de esos ministerios de la iglesia, Dios manifiesta su gloria. Pero todo está basado, hermano, simplemente en que vivimos en un mundo caído. ¿Ok? Muy bien. El capítulo 9 de Juan entonces continúa. Pastor, Sí, y amén. al decir en un mundo caído, estamos diciendo que la gente no reconoce que existe Dios, ¿verdad? Mucho pecado. Porque Ja, si decimos a alguien que vivimos en un mundo caído, no, tal vez no va a entender que es un mundo caído un ateo. sí. Lo referimos al mundo caído que se viene arrastrando de aquella decisión que Ajá, hizo Adán y Eva, de la desobediencia. desobediencia que es pecado, ya se vino Ujú. arrastrando, aunque como dije, ¿verdad? Jesucristo vino a la tierra y para restaurarnos, pero obviamente, ¿verdad? Todavía, porque Jesucristo nos dejó aquí, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra, ¿no? Este, y de hecho Jesucristo lo dijo claramente, que en este mundo tendremos aflicción, dolor, problemas, sufrimientos en nuestra vida, ¿verdad? Ujú. Hasta que entonces Él venga y como yo les dije, restablezca entonces la nueva Jerusalén, el nuevo mundo. Pero todo exacto es arrastrado desde esa caída, producto del pecado. Y hoy día, lamentablemente, porque vivimos en ese mundo caído, el ser humano, el hombre, siempre está inclinado hacia el mal, siempre está inclinado hacia el pecado, ¿ok? Siempre está inclinado a buscar cómo pecar, ¿no? Y producto de eso es que surge el sufrimiento, ¿no? Que lamentablemente lo sufren, podríamos decir, ¿verdad? Unos inocentes, en el sentido, ¿verdad?, de que no lo provocaron, Como eh, los niños, por como ejemplo, los que son niños, correcto, abusados. el ejemplo que hablaba, ¿verdad?, del hambre, que ellos no lo provocaron, pero lamentablemente lo experimentan producto de ese mundo caído. Exacto, sí, es lo que usted habla. Explicarle eso, correcto. Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros como iglesia, por eso es verdad que le hice la pregunta de una manera, ¿verdad?, un poco jocosa, ¿no? Pero para que podamos entender, porque hay gente, cuando surgieron los eventos del 9/11, ¿no? Del ataque terrorista hacia las torres allá en Nueva York y otros lugares aquí en Estados Unidos, que fue un evento, ¿verdad?, que marcó la historia de este país, de esta nación y del mundo entero. Uno, en un momento dado, después, ¿verdad? Cuando estaba trabajando la situación, entrevistaron a la hija de Billy Graham, el gran predicador, ¿verdad? Y le cuestionaron y decía, ¿y dónde está? ¿Y dónde, o sea, por qué Dios permite esto? Esta situación, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban tumbando las torres gemelas que murió tanta gente inocente? Entonces la hija de Billy Graham le dijo bien claramente, bueno, ¿dónde estaba Dios? Bueno, pues cuando ustedes los quitaron de las escuelas, cuando ustedes empezaron, cuando le decía a ustedes, me refiero, ¿verdad?, al mismo gobierno y a la misma nación, el mismo pueblo, cuando empezó a separar a Dios de su vida. ¿Por qué? Por lo que le dije, que el ser humano lamentablemente está inclinado hacia el mal, o sea, a buscar el pecado. Y si está inclinado a buscar el pecado, pues lamentablemente sigue separándose de Dios. Ujú. Entonces, Muy pues correcto. producto de eso, hermano,
que vivimos en ese mundo caído, pues mire, existe este sufrimiento que es muy doloroso, lamentablemente, pues para personas que a veces, como le dije, no tienen la culpa en el sentido que lo provocaron, pero también somos afectados. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Gracias, hermana, por la pregunta. Excelente. Muy bien. Y como les decía, hermano, porque estas son preguntas, especialmente cuando se habla de esto del sufrimiento, son preguntas que van a venir a usted y a mí, hermano. Así que el capítulo 9 de Juan continúa la narración después de los intensos conflictos entre Jesús y los líderes religiosos en el templo. De hecho, el contexto del capítulo 9 es el capítulo 8 que también lo pueden leer, ¿verdad? Para que entiendan muy bien y todo entonces el capítulo 9 hasta el final, que lo que le decía de los líderes religiosos atacando a Jesús y entonces ahora que Jesús sale de esa discusión que tuvo con los líderes religiosos y ve a este ciego e interviene con él en un día de reposo y también lo cuestionan y cuestionan al ciego también. Al salir del templo, o sea, en otra expresión, al pasar, Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento. En contraste con los religiosos que no pudieron ver quién era Jesús, el maestro se detiene ante uno que no podía ver físicamente. Este contraste muestra que la verdadera ceguera no es física, sino espiritual. Y es la realidad, hermano. Por eso es que Jesús se identificó como, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque hay gente que puede tener su visión muy bien, pero espiritualmente pueden ser ciegos. Y todavía hoy lo existe, hermano. Gente que no quiere ver lo que Dios quiere hacer en su vida y cómo Dios, ¿verdad? Les muestra cuánto le ama, no lo quieren ver. Están ciegos espiritualmente. En el pensamiento judío de la época se creía que la enfermedad, ¿verdad? Esto es parte de lo que yo le hablé también cuando le dicen a Jesús, ¿quién pecó este o su padre para que naciera ciego? Se creía que la enfermedad o el sufrimiento eran consecuencia directa del pecado personal o familiar. Por eso los discípulos preguntan quién pecó para que el hombre naciera así. Jesús aprovecha la ocasión y por eso les decía que qué bueno que Jesús respondió a esa pregunta, ¿ok? Para aclarar esa idea que se venía corriendo del Antiguo Testamento. Jesús aprovecha la ocasión para romper una teología errada del sufrimiento y enseñar que Dios puede usar incluso la enfermedad para manifestar su gloria. Y por eso es que le decía, hermano, que no nos toca a nosotros juzgar a nadie. ¿Ok? Si una persona está pasando por alguna situación que le causa dolor, sufrimiento, hermano, no nos toca a nosotros juzgar. No, 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 no. No. Muy bien, pues vamos entonces a entrar aquí a la discusión más directa de los versos, rapidito. Verso uno, pues nos habla, ¿verdad? Cuando Jesús sale de aquella discusión con los líderes religiosos, observa o ve a este hombre que está allí sentado, ¿no? Jesús vio al hombre aunque éste no podía verlo. Esa mirada divina, como les dije, es compasiva y personal. Por eso les decía que esa expresión de vio, más allá de ver lo literal de que vio a aquel ciego, expresa quién es Jesús. Es un Dios que es compasivo, es un Dios que es personal. Mientras otros pasaban de largo porque lo veían, incluso como les dije, los discípulos sabían que era ciego de nacimiento, lo conocían, pero pasaban de largo. Mientras otros pasan de largo, Cristo se detiene. Qué maravilloso poder comprender que ese es nuestro Dios, hermano. Un Dios que está siempre atento a la necesidad de sus hijos. Y Él va no solamente a conocer la necesidad nuestra, sino que va a intervenir. Este detalle, o sea, de que Cristo vio, ¿verdad?, al ciego, nos enseña que el primer paso del milagro ocurre cuando Jesús fija su atención en nosotros. Y qué bueno saber que siempre Dios está atento a cada uno de nosotros. Así que Él va a obrar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Es asunto de Él. Su mirada es el inicio de toda transformación. Y en el verso 2, ¿verdad? Viene la pregunta, como les dije, de los discípulos estaban cuestionando de por qué este ciego estaba ciego de nacimiento. Los discípulos reflejan una creencia común.
que toda enfermedad era castigo por el pecado. Y aunque, como les dije, queridos hermanos, obviamente hay que entender que si yo vivo en una vida de pecado, pues hermano, no voy a cosechar cosas bonitas, ¿ok? Y como yo les dije, si yo vivo una vida de libertinaje, pues hermano, puedo provocarme una enfermedad. Es producto de que de mi pecado, de vivir en un libertinaje. Pero eso no quiere decir que todo sufrimiento, que toda enfermedad es producto de que yo pequé, que eso era lo que se creía. Por eso es que los discípulos hacen la pregunta, ¿no? Sino que Jesús dijo, no, 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 no. Esto es para que Dios se glorifique. ¿Ok? Yo voy a utilizar esta enfermedad para glorificar el nombre de Dios. Los discípulos, influenciados por las ideas religiosas de su tiempo, como les mencioné, interpretan la ceguera como castigo por el pecado. Por eso es que preguntan, maestro, ¿este fue el que pecó o pecaron sus padres para que naciera cieguito? ¿Quién fue el culpable? Entonces, eso suena a juzgar. Y como yo les dije, hermanos, a veces nosotros, y cuando digo nosotros me refiero la iglesia del Señor completa, ¿no? A veces somos enmandados, ¿sabes? De que empezamos rápido a sacar el dedito para apuntar, como que acusar, juzgar, cuando no nos toca nada de eso, hermano. Buscan una causa moral en lugar de una oportunidad para la misericordia. O sea, en otras palabras, mire, es que hermano, así es el ser humano todavía hoy día. En vez de buscar cómo ayudar a esa persona que estamos en sufrimiento, estamos buscando cómo castigarla, cómo juzgarla, porque estamos ya dando por sentado que lo que le está pasando es producto de que es un sinvergüenza, un pecador. Y Dios mío, padre, qué triste, ¿verdad? Que, es- que- que podamos comportarnos de esa manera. Es muy doloroso porque mire, hermano, la Biblia nos habla claramente que nosotros no estamos llamados para juzgar a nadie. Más al contrario, sí estamos llamados para siempre obrar en misericordia, obrar en compasión. La pregunta refleja una mentalidad común, culpar a la víctima en vez de comprender el propósito de Dios y así, ay, Señor Dios mío. Lamentablemente todavía hay algunas personas dentro de la iglesia que trabajan así, que culpan a la víctima en vez de comprender el propósito que Dios tiene en medio de ese sufrimiento en esa persona. Y Jesús, pues, como les dije, gloria a Dios que contestó esa pregunta, hermano. Porque si no, Dios mío, es habiéndola contestada y todavía hay gente que empieza a señalar seguidito. Sacan el dedito rápido para apuntar. Jesús confrontó esa idea y quiso clarificarla. Y lo dijo en el verso 3. Jesús corrige su pensamiento, no todo sufrimiento es castigo, sino como Jesús dijo, para que Dios sea glorificado. Dios tiene un propósito. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que vivamos, ¿verdad? Una vida agradable al Señor, lo que nos suceda a nosotros, hermanos, como les dije, tenemos que verlo como una oportunidad que Dios se va a glorificar. Es un vehículo, es un canal que Dios utiliza para Él mostrar su gloria sobre nuestras vidas. En este caso, el sufrimiento es el escenario donde la gloria de Dios será revelada. Y eso fue lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos, Dios mío, recibir y asimilar en nuestras vidas, hermanos. No juzguemos, no estamos llamados para eso. No, no, jamás, hermano, jamás. El propósito del milagro no es el castigo, sino la revelación divina. Dios puede transformar la tragedia en testimonio y eso todavía sigue ocurriendo hoy día.
Cristo cambia la pregunta humana de ¿por qué? Por una respuesta divina de ¿para qué? Pero nosotros hoy día, con el método de sacar el dedito, ¿verdad? Para juzgar, tratamos siempre de buscar la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué te pasó eso? Ah, ¿qué hiciste? Algo bueno no hiciste, ¿sabes? Hijo del diablo, algo de malo hiciste, sin vergüenza. En vez de preguntar, Dios tiene un propósito aquí. ¿Para qué? O sea, Dios tiene un propósito en medio de esta situación. ¿Que es dolorosa? Claro que sí. Pero Dios tiene un propósito lindo. Y en eso es lo que debemos enfocarnos. Y por eso Jesús lo dijo en el verso 4. Y como les dije, enfatizaba, me es necesario. O sea, esta es la oportunidad que tengo mientras yo esté aquí en la tierra, en mi ministerio terrenal. Esta es la oportunidad que tengo y no puedo pasarla por alto. No puedo desaprovecharla. Jesús habla de la urgencia en la misión. Mientras Él esté en el mundo, o sea, el día, hay oportunidad de hacer la obra del Padre. Su ministerio tiene un tiempo limitado, perdón. El día, o sea, en una metáfora, ¿verdad? Figurado. Y está determinado a cumplir la obra del Padre. Entonces, lo que les decía, queridos hermanos, lo traemos a nuestra vida, pues nosotros tenemos un tiempo limitado. El día, ¿cuándo será el día? Pues mientras estemos en vida, porque un día nos vamos a morir. Entonces, pues mientras más rápido entendamos lo que tengamos que hacer, mire hermano, no desaprovechemos esas oportunidades, porque lamentablemente todos nosotros estamos, ¿cómo les digo? Adoctrinados, ¿verdad? De que, ay, para eso hay tiempo, para eso hay tiempo, como si tuviera en nuestras manos controlar el tiempo, hermano. Nadie puede controlar el tiempo. El tiempo pasa. Usted no le puede decir al tiempo, ay, son las 8:12. No, pastor, no, vamos a cambiarlo, pastor. Vamos a volver a las 7 de la noche. No, ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, es importante esto, hermano, porque estamos llamados a tú y yo concentrarnos en las cosas que tengamos que hacer. Mientras más rápido las podamos hacer, hagámosla, no la dejemos para después. Porque el después quizás nunca llegue. La noche simboliza el tiempo de su partida, en el tiempo aquí de, ¿verdad? Del milagro que estamos hablando de Jesús. Era que Jesús no vino para estar aquí en la tierra toda la vida. Él tenía una misión e iba a morir en la cruz, aunque resucitó, pero iba a ascender al Padre. Pues la noche simboliza el momento en que Jesús se iba a tener que ir. Cuando ya no habría oportunidad de ministerio terrenal, nos recuerda que también nosotros tenemos un tiempo para servir y obedecer. De hecho, mire hermano, por eso es que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas de ellos no tengo contentamiento. Y los días malos son, mire hermano, la vejez. Y es en el sentido malo, porque la vejez es hermosa y usted puede disfrutarla, pero ¿cuántos achaques llegan? ¿Verdad que sí? Sí, señor. Que me duelen las rodillas. Ay, que me duelen los codos. Que me duelen las manos. Ay, que me duelen los hombros. Ay, que me duele la nariz. Ay, que me duele la boca porque ya los dientes se me están cayendo. Tengo mitad dientes y mitad no tengo. Hasta que me llegue la caja de dientes que mandé a hacer. Y ya el pollito rostizado no me lo puedo comer como antes me lo comía. Y los chicharrones menos. Ay, mi señor, hermano. Pero es la realidad. Entonces, esto es importante, hermano.
además de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que es importante, todo el milagro es maravilloso, pero aquí sacamos una tremenda enseñanza, hermano. Y es que nosotros nos evaluemos qué estamos postergando, que es necesario que tengamos que hacer ya, porque puede ser que la noche llegue para mí. Entonces, ¿qué estoy postergando? Pues veámoslo primero en nuestra vida espiritual, segundo en en nuestra vida familiar, ¿verdad? Tercero en nuestra vida personal de nosotros como personas, más allá del sentido espiritual, nosotros como personas. ¿Qué yo estoy postergando? ¿Qué es necesario que tengo que hacer ya? Pues mire, cada uno de nosotros tendremos respuesta a eso. Y por eso Jesús estableció claramente por qué aprovechaba cada oportunidad. Verso 5. Jesús reafirma su identidad. Él es la luz divina que ilumina la oscuridad espiritual del hombre. Así como la luz disipa las tinieblas físicas, Él disipa la oscuridad espiritual. Por eso es que se señala como luz del mundo. Este milagro se convierte en una demostración viva de esa verdad. La luz no solo revela, también transforma. Y por eso, claro que sí, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, que vivíamos en la oscuridad espiritualmente, cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas, primeramente nos trajo luz y segundo, ha transformado nuestra vida porque nosotros no somos ahora igual de lo que éramos antes sin Dios. Ha habido un cambio en nuestras vidas. Y qué bendición, ¿verdad? Poder entenderlo así y reafirmarlo. Y los versos 6 y 7, ¿verdad? Establecimos ya lo que Jesús hizo. El método usado por Jesús tiene un profundo simbolismo. El lodo representa la creación original del hombre. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? La Biblia, Génesis 2:7, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Aunque como les decía, en el contexto cultural de aquella época se creía que la saliva tenía propiedades curativas. ¿Ok? El creador vuelve a tocar su creación para restaurarla, en este caso, ¿verdad? De este ciego. La saliva simboliza la vida que sale de la boca del Hijo de Dios, ¿verdad? El estanque de Siloé, que significa enviado, como dice el texto, apunta al mismo Cristo que era el enviado del Padre. Y además de esa palabra enviado, ¿verdad? De lo cómo se llamaba o lo que significaba la palabra Siloé, el estanque, era porque existía, obviamente, porque lo dice ahí la Biblia, ¿verdad? Ese estanque, pero era porque ese estanque enviaba o suplía el agua que iba para toda la ciudad. Por eso es que se llama enviado, porque de ahí era que salía, ¿verdad? A través de los conductos, diferentes conductos, el agua que iba a suplir, ¿verdad? Toda la ciudad. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces, dentro de las lecciones, aunque ya hemos visto o las hemos hablado, ¿verdad? Primero que Jesús ve lo que otros ignoran. Y gloria a Dios por eso. Porque quizás para el mundo, para la gente, usted y yo podemos pasar desapercibidos, pero para Dios nunca pasaremos desapercibidos. Aun cuando nadie se detiene, Él mira con compasión y con propósito. Segundo, el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado y por eso les dije, no podemos ser ligeros en sacar el dedito para juzgar. A veces Dios permite el dolor para mostrar su gloria o formar nuestro carácter. Porque, hermano, hay personas que a veces no aprenden, a menos que no sea con un ladrillazo. Ok. Pues muchas veces Dios permite el dolor o alguna situación para moldear nuestro carácter. Hay momentos dados en que usted y yo nos suceden cosas que Dios desea que nuestro carácter, moldeando nuestro carácter, podamos adquirir paciencia, podamos adquirir dominio propio, la templanza, ¿ok? Y es por medio de esa situación que Dios la permite para que nosotros desarrollemos eso, hermano, que es parte de nuestro carácter.
Tercero, Jesús tiene poder para transformar cualquier situación y eso es una gran verdad. Donde otros ven una desgracia, Cristo ve una oportunidad para manifestar su poder. Y por eso cuando usted y yo pasemos por algún problema, alguna prueba, alguna situación difícil, aunque otro nos diga que estamos en desgracia, nosotros realmente cambiemos esa visión, hermano, y podamos ver esa situación difícil, esa situación dolorosa de sufrimiento, la podamos ver como una oportunidad para Dios manifestar su gloria sobre nosotros. Es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando dice la palabra que él oró 3 veces para que le quitaran un aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, pues, que nosotros podamos cambiar ese chip, hermano. En vez de preguntarnos siempre por qué me pasó esto, empecemos a ajustar ese pensamiento y digamos, ¿para qué Dios permite esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere traer a mi vida? La obediencia activa la bendición. Por eso les dije que el milagro no ocurrió por la saliva y el lodito que Jesús le untó. No, sí fue por la obediencia del ciego. El ciego fue sanado cuando obedeció la instrucción de Jesús. La fe verdadera siempre se traduce en acción. Por eso cuando usted y yo oramos por una petición, ¿verdad? Presentamos una petición delante de Dios. Usted crea que Dios lo está haciendo. Por eso es que la palabra nos dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy actuando desde ya de que eso está ya en las manos de Dios y que viene de camino. Y estoy actuando hacia eso. No esperar recibirlo para decir, mira, se hizo. Así cualquiera. Por eso el ciego, siendo ciego, ¿ok? Obedeció lo que Jesús le dice. Ve ahora a lavarte al estanque de Siloé. Y el ciego se fue, actuó en fe. Algo va a pasar. Y por eso es que dice, fue y se lavó y regresó viendo. Ay, ay, ay. Pero nosotros hoy día, ¿verdad? Cuando digo nosotros, vuelve, hago la aclaración, me refiero al pueblo de Dios. Pues actuamos una vez, ¡pum! Cayó el milagro. Que lo vemos ahí. Tengo fe. Qué fácil es así, ¿verdad? Jesús es la luz que disipa toda oscuridad. No solo abre los ojos físicos, sino también los ojos, los espirituales, para que veamos la verdad de Dios. Solo Él puede abrir los ojos del alma y guiarnos fuera de la oscuridad del pecado. Y esa es una realidad. Y es lo que la iglesia hoy, ¿verdad? Pues predicamos. Dios puede usar lo común para hacer lo extraordinario. Usa medios simples para obrar maravillas. Tierra, saliva y agua se convirtieron en instrumentos de poder en manos del maestro. Aunque sabemos, ¿verdad?, que, como les dije, que el milagro ocurrió de la obediencia. Pero lo que nos enseña en esto es lo que yo les digo siempre a ustedes, que una vez usted y yo presentamos nuestra petición de oración a Dios y estamos pidiendo ese milagro, ¿verdad? Para que Dios intervenga en esta situación. De ahí en adelante, el cómo va a suceder y cuándo va a suceder, eso es asunto de Dios, hermano. Yo no debo meterme en eso ni cuestionarlo. Eso es asunto de Él. Lo que Él me pide es que yo actúe en fe, simplemente. Porque para el que cree todo es posible. La fe requiere entonces obediencia. El ciego fue sanado cuando obedeció, no cuando entendió. Por eso es que le decía, hermano, nuevamente, cuando yo le presento mi petición a Dios, ya yo lo dejo en sus manos y tengo que creer de cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Es su asunto. Eso no me toca a mí, hermano.
Porque el ciego puede muy bien decirle a Jesús, Jesús, pero ¿para qué me mandas allá y no, por qué no me sanas aquí ahora mismo? O esto que me untaste, ¿por qué no está funcionando? Úntame más, ponme más lodito de ese en los ojos. Pero no, él no cuestionó, hermanos. Él se movió en fe. Por eso digo aquí que el ciego fue sanado cuando obedeció, no cuando entendió. Pero nosotros hoy tenemos que entenderlo primero, cómo Dios lo va a hacer, cuándo Dios lo va a hacer, para entonces ver el milagro. Estamos obrando contrario, o sea, ponemos la carreta primero y los bueyes después. Dime si así usted va a arrancar la carreta de bueyes. Dígame. No, tiene que poner los bueyes primero y después la carreta. La fe se mueve por confianza, no por lógica, hermano. Por eso no cuestionemos cómo ni cuándo. Porque eso le toca al Señor, no a nosotros, hermano. Amén. Amén. Pues la aplicación cuando enfrentes pruebas, en lugar de preguntar por qué me pasa esto, que muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Preguntemos, Señor, ¿qué quieres mostrar a través de esto? Ay, ay, ay. Son dos perspectivas totalmente diferentes. La primera perspectiva de por qué me pasa esto es para buscar culpables. La segunda, Señor, ¿qué quieres mostrar a través de esto? Es la perspectiva de confianza en el Señor. De que yo soy su hijo y puedo confiar lo que dijo Pablo. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Busca cómo Dios puede glorificarse en medio de tu situación. No busquemos culpables ni estar cuestionando a Dios. Permite que Cristo te mire y te toque. No te esconda en la culpa o el dolor. Él te ve con amor y es una realidad, hermano. Y por eso les decía la importancia de entender esta perspectiva. Porque cuando nos quedamos estancados en esta pregunta de por qué me pasa esto, estamos tratando de buscar culpables. Y muchas veces, pues buscamos culpables en nosotros mismos, buscamos culpables en nuestra familia, buscamos culpables o en otras personas. Y no por último, sí, porque a veces puede ser hasta primero, y buscamos culpables en Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? Tú sabes que yo soy tu siervo. Yo soy tu sierva, Señor. ¿Por qué permites esto, Señor? Pues una perspectiva de buscar culpables. Y si no sabemos manejar eso, nos puede llevar a la rebeldía. En vez de entrar a la perspectiva de confianza. Señor, en medio de este dolor, ¿qué tú quieres enseñarme, Señor? Ay, hermano, es totalmente diferente a la primera. Entonces, ¿cuál escogemos? Entonces, si escogemos la primera, que es buscar culpable, ¿ok? Y que nos lleva a la rebeldía, nos estamos escondiendo en la culpa y en el dolor. Y qué triste es eso, hermano. Obedece aunque no entendamos. El ciego no cuestionó a Jesús, como yo le dije. No le dijo a Jesús, Jesús, pues úntame más saliva con lodo, no importa, yo me dejo que me unte, Señor, úntame más porque no veo todavía. O no, no, Jesús, ponme la mano encima y empújame y que me caiga para que sane. Ay, señora, Dios mío. Ay, Cristo pelú. Como decía, no, como decía Titi, la tía de mi esposa Edna. Ay, Cristo de la pata larga. Ay, señora, madre, es que Dios mío, hermano, y usted me disculpa, pero es que hay tantas barbaridades que se ven. Pastor, ¿y de dónde ya se encontró eso? Yo Yo no, nunca lo había escuchado. yo no sé, será un decir de ella siempre. Ay, Oh Cristo de la my God. pata larga. Ah, Señora, así siempre decía ella.
Pero entonces, hermano, como les decía, uno ve tantas cosas que, hermano, mire, si Dios lo que nos pide es que obedezcamos, punto. Como les decía, en el caso de los milagros, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Eso es asunto de Él. Lo que me pide es que obedezca. Y la obediencia siempre va a traer bendición. Y la fe actúa por obediencia, no por lógica. Ay, Señor. Pero no, hoy día nos enseñan de que no, hasta que tú no te caigas, no, no es que Dios no te ha escuchado. No, hasta que no se te paren los pelos, pues es que Dios no te ha escuchado. Ay, Señor amado de misericordia. Ay, Señor. Muchas veces el milagro está del otro lado de la obediencia. La sanidad y la bendición llegan cuando das pasos de fe, simple y llanamente, porque Jesús dijo claramente que para el que cree, todo le es posible. Reconoce a Jesús como tu luz en momentos de confusión o de dolor, acude a Él para que te muestre el camino. Y sé que siempre Dios nos va a mostrar el camino, hermano. Otra de las aplicaciones es que seamos luz para otros, testifiquemos del poder de Dios, así como Jesús iluminó la vida del ciego. Tú y yo podemos reflejar su luz a quienes aún viven en oscuridad. Aún como este hombre compartió su testimonio, nosotros debemos contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es el llamado, ¿verdad? Que debemos hacer. Así que terminamos. Jesús vino a traer luz a los que viven en tinieblas. El milagro del ciego de nacimiento no solo demuestra su poder sobre la naturaleza. ¿Por qué sobre la naturaleza? Porque el ciego nació ciego. Que eso es imposible de sanarlo, ¿verdad? La ceguera no vino producto de un accidente. Es que nació ciego, así que, ¿verdad? Era, si lo vemos desde los ojos de la ciencia, ¿no? Era imposible. Así que el milagro del ciego de nacimiento no solo demuestra su poder sobre la naturaleza, sino también su autoridad para dar vista espiritual a los que están ciegos por el pecado. Porque Jesús dijo, soy luz del mundo mientras esté en el mundo. El milagro del ciego de nacimiento nos enseña que Jesús no solo devuelve la vista, sino que también revela la verdad espiritual. Él es la luz que disipa toda tiniebla y el enviado que transforma el sufrimiento en testimonio. Y cuando nosotros vemos la vida nuestra en todos los aspectos, y especialmente en el aspecto del sufrimiento, hermano, podemos decir lo que decimos en esta última frase. Él es la luz que disipa toda tiniebla y el enviado que transforma el sufrimiento en testimonio. ¿Ok? Permita al Señor que podamos, ¿verdad?, asimilar esto. El sufrimiento en las manos de Cristo puede convertirse en escenario de gloria. Esa situación difícil que usted y yo estemos pasando puede ser el escenario que Dios va a utilizar para Él manifestar su gloria, su gracia sobre cada uno de nosotros. Cuando confiamos y obedecemos, la oscuridad se disipa y podemos decir como aquel hombre, que de hecho es lo que dice, ¿verdad? Los versos finales de ese capítulo que dije que le leyera. Cuando le preguntaron al ciego, ¿quién te sanó? Y él dijo, bueno, yo antes era ciego, pero ahora veo. Sencillo. Ese es el testimonio de esa situación difícil. Fue para glorificar a Dios. Amén. Muy bien. Ahí finalizamos en esta noche y damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad.